¿Cuántas veces has pensado en rendirte por completo y dejar todo atrás, sintiéndote al borde del colapso sin que nadie lo sepa? ¿Cuántas lágrimas escondidas has derramado cuando parecía que ni siquiera Dios te escuchaba? Si estás respirando, aunque te sientas sin fuerzas, esta palabra es para ti. No llegaste hasta aquí por casualidad. Esta no es una coincidencia, es una respuesta a esas oraciones que hiciste en medio del silencio más profundo. ¿Cuántas veces te arrodillaste esperando que el cielo hablara? Pero lo único que recibiste fue un silencio que dolía como espada en el alma. Derramaste tu corazón, contuviste el llanto, aguantaste noches largas llenas de preguntas sin respuestas, mientras el peso se acumulaba en tus hombros. ¿Será que Dios me ha abandonado? ¿Estoy siendo castigado? ¿Será que mi fe no es suficiente? Preguntas que van desgastando el alma cada día más. Pero tal vez lo que no comprendes aún es que el silencio de Dios no significa su ausencia. Es preparación, es crecimiento silencioso en lo profundo de tu ser. Y si este todavía no que estás viviendo es en realidad un te estoy preparando, y si ese milagro que anhelas está esperando que te fortalezcas, porque recibir la bendición no basta, hay que tener estructura para sostenerla. Dios no entrega algo para destruirte, sino para edificarte. Y cuando clamaba por una respuesta, el cielo seguía en silencio. No hubo voz, no hubo explicación, solo oscuridad, solo dolor. El ejemplo de Job lo muestra claramente. Fue justo, íntegro, leal, y aún así perdió absolutamente todo: hijos, salud, bienes y amigos. Pero Job no soltó su fe. Aún sin entender, decidió confiar. Aunque no veía el final, se mantuvo firme, sabiendo que el silencio era parte del proceso. Era el terreno siendo preparado, las raíces creciendo, lo invisible tomando forma para algo eterno. Así trabaja Dios. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces algo que parecía el final fue en realidad el inicio? ¿Cuántas puertas cerradas te salvaron de heridas profundas? Quizás una relación que terminó te libró de un futuro infeliz. Tal vez una pérdida te empujó a perseguir un sueño olvidado. Dios usa pausas para limpiar, sanar, arrancar lo que no da fruto y fortalecer lo que sostendrá tu cosecha. El silencio es amor, no olvido. Un agricultor no grita a la semilla para que crezca. Él cuida la tierra, riega con paciencia y espera el tiempo de Dios. Así también contigo. Y si dudas aún, observa la historia. Nelson Mandela pasó 27 años encerrado sin aplausos, sin certezas, en el más puro silencio. 27 años sin saber si volvería a ver el sol. Pero en ese silencio, Dios formó el líder que transformaría una nación. Imagínate si se hubiera rendido en el año 10º o en el 20º. Tal vez el mundo nunca habría conocido su impacto. Incluso Jesús vivió 30 años en anonimato antes de 3 años de ministerio, porque los procesos ocultos preparan los propósitos eternos. Y tú también estás en ese proceso, aunque no escuches nada. Dios está trabajando. Aunque no veas nada, Él está formando algo eterno dentro de ti. 30 años sin milagros, sin multiplicar panes ni resucitar muertos. Solo hubo silencio, espera y una profunda preparación. Fue en ese tiempo oculto donde se forjó la fortaleza que necesitaría para cargar la cruz. Quizás tú estés viviendo esa misma etapa. Un periodo donde tu esfuerzo no se nota, donde tu dolor pasa desapercibido, donde te sientes invisible, pero es ahí donde Dios más actúa. Porque sin raíces profundas, ningún éxito permanece en pie, pero lo que nace en la fe, entre lágrimas y silencio, perdura. Te propongo un reto. Durante los próximos 7 días, cada vez que quieras rendirte, cierra los ojos y repite: Dios no está callado, me está formando. Dilo en voz alta, aunque duela, aunque parezca falso. Dilo con fe, porque la fe no es sentir, es decidir creer aun cuando todo dice lo contrario.
El cielo no está en silencio, está en movimiento, no te ha olvidado, está escribiendo. Si no te detienes ahora, verás que este fue tu tiempo más sagrado. Dios cavó hondo dentro de ti, para que cuando florezcas, nada ni nadie pueda arrancar lo que Él plantó en tu interior. ¿Alguna vez te has visto al espejo y sentido vergüenza? ¿Has creído que estás tan roto que ni Dios podría usarte? Tal vez tomaste malas decisiones, heriste o fuiste herido, y ahora llevas una carga de culpa y fracaso que te hace sentir indigno de empezar de nuevo. Y tu mente repite mentiras. No eres suficiente. Has fallado demasiado. Dios ya no puede usarte. Pero esas voces no son la verdad. Son distracciones que intentan apartarte del propósito que aún vive en ti. La Biblia está llena de personas que el mundo desechó, pero Dios eligió. Mira a Moisés. Cometió asesinato, huyó, tenía problemas para hablar, pero fue escogido por Dios para liberar a una nación entera de la esclavitud. Dios no lo eligió por ser perfecto, sino porque vio en él lo que ni él mismo alcanzaba a ver. Lo mismo hace contigo. Ve destino donde tú ves ruinas. Dios no está atado a tu pasado. Él ya comprometió su gracia con tu futuro, como hizo con David, quien pecó, cayó, pero fue restaurado por su arrepentimiento. Porque el error no destruye una vida. Lo que la destruye es quedarse en él creyendo que ya no hay salida. Dios te sigue llamando por tu nombre. Hay muchos hoy encerrados en prisiones invisibles, divorciados que ya no creen en el amor, desempleados que sienten que no valen nada, jóvenes marcados por el ayer. Personas que creen que solo merecen sobrevivir, pero Dios no nos llamó a sobrevivir, sino a vivir con un propósito eterno, renovador y lleno de gracia. Y si tú crees que solo los que nunca fallan pueden ser usados por Dios, mira la historia de Pedro. Juró que nunca negaría a Jesús, y lo hizo 3 veces. Prometió lealtad hasta el final, pero esa misma noche lo negó en 3 ocasiones, y a pesar de eso, Jesús lo escogió para guiar a su pueblo. Fue Él quien proclamó la verdad durante el día de Pentecostés y se convirtió en una voz poderosa del mensaje de salvación. Porque Dios no selecciona por desempeño, sino por la voluntad de levantarse una vez más después de caer. No es diferente hoy en día. Hay empresarios que fracasaron muchas veces antes de lograr el éxito. Hay padres que cometieron errores graves, pero reconstruyeron su hogar con amor y humildad. Hay jóvenes que se desviaron del camino, pero regresaron y hoy son ejemplos de cambio y esperanza. Oprah, por ejemplo, enfrentó abusos, rechazo y pobreza extrema, pero eligió no vivir como víctima. Dios no se basa en tu pasado para llamarte, Él se enfoca en lo que sabe que puedes llegar a ser. Ella decidió escribir un nuevo futuro, y ahora inspira a millones, no por ser perfecta, sino por su fortaleza. No eres tus errores, ni tus fracasos, ni las etiquetas que otros te pusieron. Eres un diseño de Dios desde antes de nacer. Cierra los ojos un momento, respira profundo e imagina a Dios mirándote con ternura y diciendo: hijo, hija, aún confío en ti. Él conoce tus heridas, tus quiebres y también sabe exactamente cómo reconstruirte. No estás descartado. No perdiste tu valor, sigues siendo llamado, sigues siendo amado, sigues siendo importante. Si es necesario, llora. Arrepiéntete, vuelve a empezar las veces que haga falta, pero no creas que Dios te ha dejado de lado. Tal vez estés en duelo sin que nadie lo sepa, o luchando en tu mente sin fuerzas para seguir, o simplemente agotado por no ver resultados. Y aunque sonrías por fuera, por dentro te estás desmoronando al borde del colapso. Pero esa misma angustia puede ser el impulso que te levante mañana, porque Dios no desperdicia ni una lágrima. Cada herida, cada momento de dolor, tiene un propósito divino, aunque ahora no lo comprendas. La Biblia lo muestra con Ana, una mujer que sufrió la esterilidad, el silencio, la espera y la comparación constante. Ella lloraba tanto ante Dios que pensaron que estaba ebria, pero su clamor fue escuchado y de su vientre nació Samuel,
un gran profeta. Tu mayor dolor hoy puede estar siendo el terreno donde Dios construirá tu mayor victoria mañana. Quizás tu esterilidad no sea física, sino emocional. En tu matrimonio, tu autoestima, tus sueños detenidos. Miras a tu alrededor y todos parecen avanzar, lograr, crecer, y tú te preguntas en silencio, ¿por qué a mí no me pasa? Aunque no lo veas, Dios está actuando detrás del telón. Aquello que ahora parece sin vida, en realidad podría estar esperando la instrucción divina para comenzar a florecer con fuerza. A menudo deseamos respuestas rápidas, sanidad inmediata o milagros instantáneos, pero si eso llegara sin preparación, quizá no podríamos soportarlo o administrarlo bien. Dios no solo quiere transformar tu situación exterior. Su deseo profundo es moldearte, ayudarte a madurar y enseñarte a confiar incluso cuando todo parece doloroso. Porque quien aprende a confiar en la oscuridad no se derrumba cuando la luz se apaga. Esa fe se vuelve firme y estable, incluso en los momentos más inciertos. Hay personas que están ganando batallas invisibles cada día. Personas que sufrieron abandono, abuso, traumas y humillaciones públicas y aún así siguen en pie. Ahora, esas cicatrices son usadas como puentes para ayudar a otros. Su dolor se ha convertido en testimonio, su herida en herramienta para sanar a los demás. A veces, el fondo del pozo es justamente el terreno donde Dios empieza a escribir una historia nueva. Pero eso solo sucede si decidimos seguir adelante en medio del dolor. Todos sentimos dolor. La diferencia está en cómo decidimos enfrentarlo. Puedes dejar que te destruya o puedes permitir que te transforme y te fortalezca. Quizás nadie entiende realmente por lo que estás pasando. Tal vez ni tú sepas cómo explicarlo, pero Dios sí lo sabe. Él ve lo que nadie más ve y escucha lo que nadie oye. Piensa cuántas veces superaste situaciones que creíste imposibles. Aunque aún duela, sigues de pie. Aunque tengas cicatrices, sigues respirando. Eso es prueba de tu fuerza. Y más aún, es evidencia de que Dios nunca te abandonó. Él te sostuvo cuando ya no tenías fuerzas para continuar. Él ha sido tu soporte en cada paso. Mira a personas como Nick Vujicic. Nació sin brazos ni piernas y aún así eligió dar propósito a su dolor. Hoy inspira a millones, no por lo que tiene, sino por su decisión. Él decidió que el dolor no sería el final. Y tal vez ese es el llamado para ti ahora, transformar tu llanto en semilla, tu herida en puente, tu debilidad en testimonio. Durante los próximos 30 días, cada vez que sientas dolor, dile a Dios, Señor, no entiendo, pero confío. Hazlo aunque sea con voz quebrada y corazón herido. Hazlo un hábito, porque Dios no promete una vida sin dolor, pero sí promete estar contigo siempre, y con Él, hasta las heridas más profundas pueden convertirse en victorias. Hay momentos en los que todo parece perder su sentido y uno se pregunta al despertar por qué seguir, qué más podría aportar o si realmente a alguien le importaría si simplemente desapareciera. Es en esos días oscuros cuando el enemigo susurra sus mentiras más crueles, tratando de convencerte de que tu vida no tiene valor, que tu ausencia no sería notada. Pero Él sabe muy bien lo que llevas dentro. Por eso insiste tanto en que te detengas, porque si resistes y avanzas un poco más, podría ser la luz para muchos que hoy están en completa oscuridad. La palabra de Dios nos da un claro ejemplo con José, quien fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, y aún así eligió no rendirse. En lugar de dejarse consumir por la amargura, perseveró, y por esa decisión se convirtió en gobernador de Egipto, salvando a una nación entera y a su propia familia. Imagínate si se hubiera dado por vencido en la prisión, si hubiera dejado que el dolor endureciera su corazón, su historia habría tomado un rumbo completamente distinto. De la misma forma,
Tu decisión de seguir adelante puede cambiar no solo tu vida, sino también la de aquellos que te observan, incluso sin que tú lo sepas. Quizá seas madre o padre y creas que tus hijos no perciben tu dolor, pero ellos lo ven, lo sienten y están aprendiendo contigo lo que significa ser fuerte de verdad. Tal vez seas un joven rodeado de dudas y presiones, creyendo que estás fallando, pero hay alguien que se inspira cada día en tu valentía de seguir intentando. Y si sientes que estás solo o que eres invisible, recuerda que Dios te está usando como ejemplo silencioso para otros que también están luchando por dar su primer paso. Nelson Mandela pasó 27 años tras las rejas, aislado y humillado, y aún así no permitió que el odio guiara su corazón, sino que eligió creer que su vida tenía un propósito. Cuando fue liberado, se convirtió en la voz de paz que Sudáfrica necesitaba, y hoy su historia sigue inspirando porque no se rindió, a pesar de haber tenido todo en contra. Tu perseverancia puede ser el fundamento de la fe de alguien más. Tu historia puede ser el impulso que alguien está esperando para levantarse y continuar. Y quizás ahora pienses que ya no puedes más, que no tienes fuerzas, pero Dios jamás te pidió ser fuerte siempre, solo te pidió que no soltaras su mano. Él dijo: mi poder se perfecciona en tu debilidad, así que si hoy solo puedes respirar, respira. Si solo puedes llorar, llora. Pero no te detengas, porque tu dolor tiene un propósito mayor. Cierra los ojos un momento, respira profundo y presta atención a lo que quiero decirte ahora. Tú no fuiste un error, ni una casualidad, ni un conjunto de palabras negativas que otros pronunciaron sobre ti. Tú eres parte de un propósito divino, una promesa viva, un guerrero que ha enfrentado luchas silenciosas que nadie vio, pero que Dios estuvo observando una por una. Eres el resultado de cada día en que pensaste rendirte, pero decidiste quedarte, de cada lágrima que derramaste y luego seguiste caminando como si nada hubiera pasado. Tal vez nadie entendió el peso que cargas, ni te abrazaron cuando más lo necesitabas, ni supieron escuchar los gritos que diste en medio del silencio. Pero escucha con atención. Dios te miró, te sintió, te levantó cuando pensaste que estabas completamente solo. Todavía estás aquí, y eso por sí solo ya es un milagro. ¿Cuántas personas no lograron resistir lo que tú resististe? ¿Cuántos se dieron por vencidos en el camino? Pero tú no, aunque herido, sigues dando batalla. Aunque no entiendas, sigues confiando. Aunque estés cansado, sigues esperando. Por eso el cielo te honra y te llama por tu nombre. Por eso esta palabra llegó hasta ti. Porque Dios quiere recordarte que tu historia aún está en desarrollo, que no se ha escrito el capítulo final. Todavía hay promesas que no se han cumplido, sonrisas que ni imaginas que vivirás, momentos de felicidad que aún no han llegado. Aún hay carcajadas esperando explotar de alegría, victorias que te pertenecen y que pronto tocarán tu puerta. Y cuando eso pase, cada lágrima tendrá sentido. Así que no te detengas. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas descansar, descansa. Pero no sueltes la mano de Dios, porque Él jamás soltó la tuya. Ni cuando te alejaste, ni cuando lo cuestionaste, ni siquiera cuando dijiste que no podías más. Él estuvo allí, en tu oscuridad, en tu silencio, en tu dolor. Y sigue aquí ahora mismo, hablándote con voz suave al corazón. Nunca te dejé, y lo que haré en tu vida hará que cada lágrima haya valido la pena. Un día vas a sonreír con el alma ligera, vas a abrazar triunfos que hoy parecen lejanos, vas a mirar hacia atrás y dirás con lágrimas: valió la pena. Y cuando ese día llegue, entenderás que este video no era solo una simple reflexión, era Dios hablándote directo al alma. Hijo, hija, jamás dejé de amarte y nunca lo haré.